aprovechando y ampliando un poquito más el punto C, quiero hablarte de que realmente el hecho de hacer este programa o hacer estos videos o como tú lo veas, estas enseñanzas o estos consejos o razonamientos, como tú quieras entenderlo, es para eso. Realmente veo a las personas queriendo solucionar su hambre, su necesidad, su escasez, su pobreza. Pero tienes que entender que primero debes conectarte con Dios. Y Él te va a ayudar a salir del vicio, de las situaciones que tú tienes. Porque créeme, tienes que entender que solo Dios puede ayudarte a ordenar en tus ideas, en tus metas, en tus logros, en tus éxitos. Solo Dios te puede renovar el espíritu, que es la fuerza intensa o el fuego o la vida que nos ayuda a sobresalir. Créeme, cuando yo estoy en una necesidad no ando pensando quién me regala, no ando pensando, no, yo estoy en una necesidad y le digo a Dios, Señor, tengo por ejemplo una necesidad económica, Lógicamente estoy en mi trabajo y me dedico a las ventas, entonces le digo a Dios, bueno Señor, voy a ir a tal lado, a ofrecer esto y esto, y tú vas a suplir. Y voy, y créanme, Dios suple, Dios abre puertas. Por ejemplo, hace poco estuve en un lugar donde he ido muchas veces a ofrecer el material. Y créeme, ya son 4 años tal vez, y no vendía nada en ese lugar. Pero fui otra vez y dije, bueno Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Y de repente me atienden y yo estaba en el ofrecimiento del producto. Y el que me estaba atendiendo, bueno, vamos a ver, tal vez un día de estos, así estaba, cuando uno de los que está ahí en ventas también, se le acerca y le dice, usted identifica a la empresa. Sí, le digo, así es. Su producto se vende muy bien aquí. Sí, así es. Pero ese tiempo, pues, entonces, mire, como que Dios lo utilizó y lo llevó a donde yo estaba, y al escuchar a la persona que me atiende, en serio, todo esto se vende, sí se vende esto, y empezó. Y créame, gracias a Dios logré hacer una buena venta, al punto que yo te quiero dar a entender. Es por eso que hago estos programas, porque si Dios me ayuda a mí, no te voy a decir porque yo soy muy bueno, porque yo predico, no. Esta misma ayuda que yo recibo la puedes recibir tú. Si buscas a Dios, créeme, ¿de qué me sirve a mí ir a hacer ventas y empezar a regalar dinero si la gente no entiende que el dinero, es cierto, le puede servir, puede comprar, pero sigue en pecados, sigue en vicio? La persona que tiene vicio no se la va a gastar para su comida, la va a gastar para vicio. Entonces, yo un día me puse a pensar, puedo regalar comida, puedo regalar pisto, dinero, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo mantener a la gente si es posible. Pero ¿de qué me sirve hacer todo esto si la gente no entiende que el único que le puede dar identidad y razón de vivir, inspiración de vivir, ideas de vivir, método de vivir y método de trabajo, métodos, éxito, solo es Dios? Y por eso quise ampliar esta parte, para que entiendas que puedo ver moralmente a mi nación, Guatemala, en pobreza, en situaciones que realmente la pobreza no tiene nada que ver con lo moral, pero hay personas que ni tienen lo moral, no tienen ni riqueza, no tienen nada. Y realmente darnos cuenta de todo eso, es cierto, yo veo a mucha gente ayudando, pero realmente lo primero que tenemos que dar a entender es llevarlos a Dios. Y Dios de alguna u otra manera te va a abrir puertas y te va a dar trabajo y te va a dar ese deseo de trabajar, para que tú entiendas que realmente toda la fuente de todo lo que logres es Dios. Autor Oseas. Tema: el juicio de Dios y el amor redentor. En esta parte me quiero centrar en la parte que es en sí el tema. Por ejemplo, el juicio. Tenemos que entender que en un juicio siempre va a haber alguien que acusa, siempre va a haber alguien que defiende, siempre va a haber un juez, y siempre va a haber alguien que de cierta manera es correcto que lo estén juzgando,
Y siempre va a haber alguien que de cierta manera sabe que no lo ha hecho, como que dice, lo que estoy tratando de decir en esta parte es de que en un juicio es donde se ve quién es culpable, y si lógicamente alguien sale culpable, pues va a ser condenado. Quiero que entendamos, Dios Padre, Dios Hijo y Satanás debaten. Pero la Biblia dice que ese debate es por los pecadores. La Biblia nos da a entender de que Cristo es como el abogado de los pecadores. En eso entramos cuando parte de nosotros de la iglesia a veces pecamos. Y tenemos que darnos cuenta que el que tiene el verdadero derecho de juzgarnos es Cristo. Lógicamente, quiero que entendamos que el primero que nos juzga es Cristo como abogado. Él lo hace con el fin de que nosotros entendamos que realmente el riesgo por el cual nosotros estamos corriendo, y lógicamente Él nos va a defender porque Él fue el que nos compró en la cruz del Calvario. Él fue, la palabra redimir significa comprar. Tenemos que entender que Él fue el que murió por nosotros, cargó nuestro pecado, y que de cierta manera nosotros también somos hallados culpables. Él nos va a defender, pero no porque Él quiere pasar que nosotros somos inocentes. No, tenemos que entender que cuando estamos en el pecado sin Cristo es por mucha ignorancia, muchos pecan, y de cierta manera muchos están ahí por inocentes. Pero los que ya estamos en Cristo Jesús, la iglesia, en nosotros ya hay conocimiento. Ya en nosotros ya hay de cierta manera entendimiento que el pecado no lo debemos practicar. Así que si lógicamente hicimos un pecado y salimos culpables, créanme, Cristo va a buscar la mejor manera para que nosotros seamos tratados. Y en esa parte quiero hablarlo porque tenemos que entender que cuando somos enjuiciados, es una manera de decirnos, tanto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, decirnos te amo, aunque seamos culpables. De decirnos te amo, aunque llevemos un castigo. Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos ama porque somos castigados, pero no es así. Tenemos que entender que a veces Dios permite que el castigo sea en nosotros, porque es una forma de decirnos te amo. ¿Y saben por qué? Porque si no nos castigan, la mayoría de nosotros vamos a seguir pecando. Si hacemos conciencia como seres humanos, si nos damos cuenta, muchos de nosotros a veces, como no nos castigan, no vemos consecuencias del pecado. ¿Qué hacemos? Pecar y pecar deliberadamente, y como que a veces nos riéramos de la justicia de Dios, porque no nos detiene nadie. Pero ¿qué pasa cuando ya somos castigados a través de una enfermedad, a través de una situación difícil, a través de escasez, a través de cuestiones que nos tienen que venir para que nosotros entendamos por qué nosotros hicimos eso? Entonces, cuando nosotros ya estamos en la escasez, algunos que todavía son arrogantes y cuerudos, le digo yo, se ponen a pelear con Dios. No, pero ¿por qué me castigas? Y como niños caprichosos lo hacen. Pero realmente el que ya tiene madurez espiritual va a saber que el que sea castigado lo va a llevar a buscar más a Dios, a acercarse, a buscar el perdón, a mejorar, a dejar de practicar y a ser más cuidadoso en la práctica del pecado. Esa persona va a llegar y lo va a tomar con madurez y se va a dar cuenta que va a ser un tiempo, pero después de ese tiempo, después de que pase el juicio o el castigo o las consecuencias, su vida va a mejorar. Pero ¿qué pasa con el niño caprichoso? ¿Qué pasa? Muchas veces el niño caprichoso se pone a pelear con Dios y se pone a debatir con Dios y entra en una situación donde pareciera que el culpable es Dios. ¿Y quién estaba pecando? Él o ella, no Dios. Entonces, muchas veces, inclusive he visto personas, y Dios me ha mostrado algunas veces, que hay personas que perecen, digamos, por una enfermedad, por una situación. ¿Y saben por qué lo pasa eso? Es porque su pecado fue tan grande, era tan difícil podríamos decir que ya ni la sangre de Cristo podía, no es que no lo pueda cubrir, sino porque ya no podía Cristo interceder. Así que necesitaba él un castigo. Pero el castigo es para bien, porque
el pecado es condenado en la carne a través de una enfermedad, una situación difícil. Y entonces la carne sufre el castigo y el alma es salva. Eso es algo tan hermoso, tan precioso, que cuando no lo entendemos, lo vemos para mal. Muchos, créanme, yo conozco gente que ha pecado deliberadamente, pero cuando ya está al borde de la muerte, mira hermano, ora y va a ver que Dios me va a sanar, y la familia, por favor, ore y pídale a Dios que lo sane, que hoy sí voy a ir a predicar, hoy sí voy a ir a orar, hoy sí voy a... Pero ya eso ya no es que yo ore, que yo cambie, sino ya hubo una determinación, ya hubo un juicio, y ese juicio ya se dio, entonces nosotros no podemos intervenir. Y esto lo hablo también por personas que de cierta manera no conocen el juicio de Dios y andan ahí por las calles o por los lugares o por las casas o diciendo, no, nosotros vamos a orar y esta persona se va a salvar, o nosotros vamos a hacer eso. Y hay personas que se atreven hasta a pedir, bueno, yo les digo pedir dinero, porque algunos dicen, no, es que nos pidieron una ofrenda, pero no disfracemos eso. Seamos claros y reales en esto. Andan pidiendo dinero. Y normalmente, ¿qué pasa? No pueden cambiarlo. Se muere la persona. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dieron el dinero? Dicen, mire, ellos son unos mentirosos, mire, Dios es un mentiroso, porque nos dijo a través de él que iba a sanar, y Dios nunca dijo que iba a sanar. Si nuestras personas andaban pidiendo dinero para beneficiarse económicamente, comprometieron a Dios sin que Dios dijera nada. Pero los mentirosos son los que pidieron el dinero, no es Dios. Entonces, esta enseñanza realmente es necesaria que la ampliemos y la conozcamos bien, porque tenemos que entender que nosotros debemos acercarnos a Dios suplicando si hay sanidad. Y de alguna otra manera, Dios nos va a mostrar si hay sanidad, si esa enfermedad que esta persona tiene no es para muerte. Si esa situación que tiene no es para muerte. Pero hay enfermedades, hay situaciones que son para muerte. Y ahí no podemos intervenir porque ya se determinó por Dios que eso va a suceder y no se puede cambiar. Así que realmente entendamos que Dios con el juicio nos está demostrando su amor, porque nos está defendiendo y porque está dispuesto. Y créanme, parte de su amor es permitir que el pecado sea condenado en nuestra carne, ¿sí? Para que nuestra alma sea salva y entendamos en un juicio. Si tú no eres culpable, si te están acusando de algo, digamos que fuera Satanás, te esté acusando de algo, tú eres justo, vas a ser salvo. No vas a pasar nada. Pero si eres culpable, vas a ser castigado. Y entiende, Dios salva al justo y castiga al injusto. Por eso es que la palabra de Dios nos demanda hacer justicia, practicar justicia, que es la palabra de Dios. Y cuando practiquemos la justicia, esa misma palabra y el mismo Dios nos va a defender y vamos a salir inocentes de un juicio. Pero ¿qué pasa cuando no practicamos la palabra? Vamos a salir culpables en ese juicio. Entonces entendamos lo delicado que es a veces el dejar de practicar la palabra, el dejar de hacer la justicia que Dios nos demanda que debemos hacer. Así que no nos expongamos, practiquemos la palabra y que realmente Dios nos ayude en la práctica de la palabra para que podamos vivir la justicia que Dios nos demanda. Propósito: la profecía de Oseas fue el último intento de Dios de llamar a Israel a arrepentirse de su idolatría y su maldad persistente, antes de entregar a la nación a juicio pleno por sus pecados. El libro se escribió para revelar, 1. Que Dios mantendrá su amor por su pueblo del pacto y deseaba intensamente redimirlos de su iniquidad, según Oseas 2, 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En el propósito, el primer punto dice que la profecía de Oseas, como que dice, Oseas fue el último profeta que Dios utilizó para hacerle entender a Israel que debía dejar de practicar la idolatría, la maldad persistente, que dejara de estar haciendo la práctica de la maldad y que se pusiera a hacer la justicia de Dios como conocedores de la palabra. Realmente Dios hace muchas cosas en nosotros y eso quiero que lo apliquemos hoy en día para nosotros. Miren, hay personas que se molestan que les prediquen por Facebook, por YouTube, hay personas que hasta
no ven el video, digamos, no quieren, de molestas que están, no quieren escuchar las palabras de las personas que a veces se empeñan, incluyéndome a mí, de tratar de llevar un mensaje a aquellas personas que lo necesitan y que necesitan darse cuenta por el camino que van. Estoy tratando de decir de que Dios nos utiliza hoy en día para que entendamos, para que nos demos cuenta en dónde estamos parados o a qué nos exponemos cuando nosotros pareciera que todo está bien, pero no es así. Dios está usándonos para que las personas entiendan de que se deben de arrepentir de su maldad. ¿Y qué es el arrepentimiento? Realmente es dejar de practicar lo malo. No es humillarte, no, es dejar de practicar lo malo. Digamos, ya no lo practiques, ya no lo hagas. Eso es lo que realmente, lo que la palabra quiere que tú entiendas. Que dejes de practicar, no sé, la idolatría a tu esposa, a tu papá, a ciertas personas, o al pastor, que a veces también se practica la idolatría al pastor, que creen que porque es un pastor es un hombre perfecto y que nunca va a hacer lo malo. Pero créanme, todos somos hombres y todos tenemos la tendencia a fallar, aunque debemos de tratar de no fallar. Pero cuando fallemos, que realmente también tengamos la madurez de reconocer. Y aquellas personas que piensan que nosotros somos perfectos, que realmente se den cuenta que no es bueno que nos vean como perfectos. ¿Por qué? Porque cuando ven que nosotros tropezamos o fallamos, lo primero que hacen es alejarse de Dios y señalarnos y darse cuenta que también somos hombres, pero eso no nos justifica que podemos pecar, sino que yo sé que debemos de esforzarnos para no pecar. Así que lo que estoy tratando de decir es que realmente dejemos ya de practicar esa maldad. Es maldad practicar y ver a las personas perfectas, es maldad. El perfecto acá es Dios y solo a Él podemos verlo en la manera de perfección.